¿Cómo andan? Bueno, les vengo a traer información sobre la luna nueva en Sagitario. Estamos en el mes Sagitario, tenemos al Sol transitando los 30 grados del signo de Sagitario y en cierto momento se le une la luna. En esta conjunción es que se da la luna nueva en ese signo. En este caso es la luna nueva en Sagitario, o sea, la luna nueva de la temporada Sagitario. Sol y luna juntitos ahí en el grado 9,32 del signo de Sagitario. Se forma el 1 de diciembre y acá en Uruguay es a las 3:21 horas de la mañana. Desde la mañana, ¿no? Sí, ahora chequeo, pero creo que sí. Sí, es 3:21 es porque es de la mañana. Se forma esta luna nueva. Las lunas nuevas siempre tienen que ver con un comienzo porque son una conjunción, ¿no? En astrología le llamamos conjunción cuando dos planetitas se unen en el mismo grado matemático, y al ser esta unión, esta conjunción, lo que genera es como si fuera una nueva, como una gestación de algo, ¿no? Es el momento de siembra, de comienzos, de inicios, de un proceso justamente de sembrar algo para cosechar después 6 meses con la luna llena en Sagitario. ¿Tá? Em, ¿Cómo es esta luna de modo genérico? Bueno, viste que en astrología siempre estamos diciendo, no, esta luna es impresionante, no, esta es eclipse, no, esta es especial por tal y cual cosa porque se da en conjunción con Urano, en conjunción con este y con aquel. Bueno, viste, para ser como sensatos y sensatas, en este caso yo la veo como una luna relativamente más tranquila. Por supuesto que están pasando cosas, está Mercurio retrogradando también en Sagitario, es una luna que se da en aspecto con Saturno, es una luna que se da en aspecto con Júpiter ahí enfrente en Géminis. En muy poquitos días empieza a retrogradar Marte, que es un evento importante que sucede cada 2 años y mueve mucha energía personal porque son planetas personales. Pero bueno, para también no darle color a todos los eventos astrológicos, también entender que hay otros que por ahí no son tan relevantes, pero son una gran oportunidad, ¿no? No veamos esta luna como, entonces no le doy bola. No, es una gran oportunidad para, ni que hablar con un Mercurio retrogradando también en Sagitario, para revisar, ¿no? Es como cuando decimos, bueno, ¿no? Mi cuerpo estuvo muy en estrés resolviendo algo, y cuando para un poquito esa situación en la que tuve que estar muy presente, bueno, es el momento en donde una puede también reparar, en donde puede parar y ordenar un poco los papeles, ¿no? Así que esta luna puede traer también esta posibilidad justamente de observar, ¿no? Y con un Mercurio retrógrado ni que hablar. Entonces, ¿de qué va Sagitario y de qué va una luna nueva en Sagitario, que es un inicio ¿no? ¿Asociado a qué? Bueno, a cuestiones sagitarianas. También recordemos que al ser un evento lunar siempre tiene que ver con nuestro mundo emocional, vincular, sentimental, ¿no? Con lo que sentimos. Por eso justamente las podemos sentir y las podemos palpar fácilmente, estas energías, mucho más que otros eventos astrológicos. El inicio entonces, ¿de qué va? En lo que tiene que ver con la energía sagitariana. Siempre que hablamos de Sagitario como un tipo, como una cuestión arquetipal, ¿no? Como una imagen que después se manifiesta en nuestra vida de ciertas maneras, hablamos del sentido de la vida, hablamos del significado de las cosas, hablamos de la fe, de la esperanza, del optimismo. Siempre hablamos en los memes y en los chistes que quieren viajar, que exageran, que quieren todo mucho, que quieren salir de joda, etcétera, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué es así, no? ¿Por qué esas son algunas de las expresiones o algunas de las reacciones que tenemos a esa energía? Bueno, tiene que ver con que Sagitario viene después, ¿no? Entendamos que la rueda zodiacal es eh, justamente, es una con, concadenación de signos que tiene todo un sentido, hablando justo de Sagitario, ¿no? Todo un sentido que uno venga atrás del otro, ¿no? No es azaroso que sea así. Concadenación, ¿está bien dicho? Sí. Pero bueno, venimos de Escorpio, venimos del mes Escorpio, ¿no? Del periodo escorpiano del año.
en el cual estuvimos allá abajo, ¿no? Las raíces de la planta, las raíces del asunto, en el inframundo plutoniano, en aquella cuestión de ir a lo hondo, a lo profundo de lo emocional, a la crisis, al trauma, toda esta cuestión como de la cara, ¿no? De la cara oculta de las cosas y de la vida y de nuestro propio inconsciente. Y cuando llega Sagitario, que es fuego, es el signo de más fuego, porque es uno de los 3 signos del elemento fuego, está Aries el primero, después Leo y después Sagitario, es probablemente el más expansivo, ¿no? Cada uno de estos 3 signos vive la fogosidad de manera distinta. En el caso sagitariano, ahora te voy a ir contando de qué va, que aparte es regido por Júpiter, que también tiene que ver con esto de lo grande, ¿no? Es de hecho el planeta de los más grandes del zodíaco, junto con el Sol, más allá que no es un planeta, pero tomémoslo como tal para simplificar, y es como el enorme en el sistema solar. Bueno, en astrología, que es este lenguaje simbólico que le da significado a esos símbolos, Júpiter también a nivel, digamos, psicoemocionalmente, significa justamente lo grande, lo que expande, y es a veces, si se va de mambo, lo exagerado, y también hace crecer lo que nos encanta, pero también lo que no tanto, ¿no? Y tiene que ver con el aprendizaje, con la fe también, con la maestría, porque de hecho, bueno, Júpiter, por eso te decía, es regente de Sagitario, entonces sus significados son parecidos. Pero esto del fuego, de salir a la superficie después de Escorpio, ¿no? Estar allí buceando en los pantanos escorpianos, en las aguas turbias y turbulentas, salimos a la superficie, damos un respiro y igual que el fuego es una energía muy expansiva. Entendamos que aparte estamos en momentos bastante aire-fuego, entonces es de mucha combustión, ¿no? Y ahí en ese momento lo que queremos es, ya sea encontrar optimismo y bueno, ahora quiero pasarla bien, ahora quiero estar bien, quiero darle significado a todo esto que pasó, pero también la parte de, bueno, ahora quiero salir, tomarme 5 birras, ¿no? 40 vinos, comerme toda la morfi que haya en el mundo, porque acabo de salir de esa situación y lo que quiero es como de alguna manera súper mega disfrutar, ¿no? Y divertirme y toda esta cosa sagitariana. Pero además, Sagitario está simbolizado por un centauro, ¿no? Que es la mitad de su cuerpo, es un animal caballo, ¿no? Y la otra mitad es un animal humano. Entonces, de alguna manera, si lo queremos ver a nivel de una vida sagitariana, por ejemplo, o una persona de Sagitario, o de una persona con mucha energía sagitariana, o de un evento, ¿no? Una circunstancia sagitariana, podría ser esto de, bueno, salgo de toda esta crisis que acabo de vivir y de ir y recontra laburar todo esto que me pasó y este duelo y etcétera, ¿no? Esta pérdida, esta crisis escorpiana. Y lo primero que quiero es la parte de abajo del centauro. Lo primero es la parte más animal instintiva. Somos un animal, ¿no? Entendámoslo. No es aquellos los animales y nosotros los humanos, no. Pero es el lado animal más instintivo, ¿no? Este que puede como conceptualizar la vida y darle un sentido. Entonces, primero es como si fuera la parte animal, la que quiero salir, quiero irme de aventura, quiero, no sé, pasarme el mundo por delante, pero no desde lo violento, ¿no? Sino de salir, divertirme, viajar, conocer el mundo. eh, Quiero toda esta cosa que te decía, como de la brutalidad, de la sinceridad excesiva, de todo mucho, ¿no? De la exageración este, sagitariana, pero sobre todo desde lo mundano, desde la parte animal instintiva, ¿no? Y después, no siempre en una vida sagitariana son cosas que se dan por separado, ¿no? Como primero una etapa, después la otra. En general es una y otra, se va como intercalando en una vida, pero si lo miráramos como una cosa más así, que tiene un tiempo y un periodo, después vendría la etapa en la que aparece el lado de arriba, que es la parte humana, que de alguna manera lo que puede es esto que te decía, ¿no? Usar la imaginación, el pensamiento abstracto, tomar un aprendizaje, ¿no? Y una conciencia de lo que pasó. Entonces ahí viene la parte en la que se le da un significado a estas experiencias, ya sea la experiencia escorpiana que se acaba de vivir o la propia experiencia de la aventura, de haber salido, de haber viajado, de haber jodido, de haber estudiado, de haber aprendido. Porque entendamos que también la parte de aprendizaje, en Sagitario siempre se dice viajar y aprender, ¿no? Y con estudios largos, tipo estudios de maestrías, ¿no? No es tipo un curso corto, es la gente que va y estudia medicina 8 años, ¿no? Que estudia una carrera de ello, que sea psicología, que estudia lo que sea.
Y en ese sentido tiene mucho que ver con que antes también, cuando se subían a los barcos y viajaban miles y miles de días y meses y a veces años, eso era una escuela, una universidad, ¿no? Una manera de aprender y conocer nuevas experiencias. Siempre que viajamos aprendemos un montón, ¿no? Creo que a todos nos pasa que cuando viajas, y sobre todo a lugares que no conoces o que fuiste pocas veces, todo, el hecho de ponerte a prueba, tener que hablar a veces otros idiomas, sentir otros olores, ¿no? Nuestro lado animal, más allá de que una día, qué divino viajar, qué placer, y fue todo precioso. Siempre tenemos que entender que hay, eso es desde la conciencia, ¿no? Nuestro lado más instintivo vive estrés también, de sentir otros olores, de ver otras cosas que no conoce, ¿no? Está un poco más ansioso o ansiosa de que no es mi terreno. Y eso genera esta cosa del aprendizaje sagitariano. Entonces, este centauro de alguna manera vive, por eso a veces decimos, ¿cómo puede ser que hablamos de Sagitario y decimos, salir de joda, una cosa re brutal, tipo le pego a todo, me mamo, ¿no? Es como siempre me viene esa imagen como de las tabernas, ¿no? De cuando vemos esas películas como más medievales, esas como esos tachos de cerveza, como de cuerno, ¿viste? Gigantes y comiendo así con la mano, como una cosa muy eso, ¿no? Como muy pero brutal, hablando de la brutalidad animal. Y al mismo tiempo también estas personas como con tanta sabiduría, con tanta maestría, muy asociado a lo espiritual, a las religiones, en el sentido de religar con esto más grande, ¿no? Que somos, esto más grande que hay más allá de nuestros egos humanos. eh, y todo lo que tiene que ver con darle el significado, lo filosófico, ¿no? Filosofar sobre la vida y sobre las experiencias, buscándole un sentido optimista, ¿no? Esto que pasó fue una oportunidad, porque al final mira todo lo que crecí y me expandí, ¿no? Entonces, Sagitario tiene que ver con estas dos caras de una misma moneda. Entonces, obviamente, cuando vivimos una luna nueva en Sagitario, es un inicio y una oportunidad, bueno, justamente de todo lo que tiene que ver con qué le da sentido, no solo a mi vida en general como una cuestión gigantesca, ¿no? De toda esta historia de vida o de este momento de mi vida, sino qué le da sentido y significado a esta experiencia que estoy viviendo, a esta experiencia que viví, a este momento de mi vida, a este momento del año, ¿no? Que vienen las fiestas, las celebraciones, un montón de comida, un montón de regalos, consumismo, pero también momento familiar, con las partes súper lindas de afectivas, pero también con las peleas, con los resentimientos. Todo se pone muy loco, ¿no? Y también decimos por qué y para qué, ¿no? Con todo lo lindo y lo no tanto, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Eso, ¿no? Como entender y preguntarnos cuál es el significado de todo, de lo que sea. Pero al ser una luna nueva y un inicio, es bueno, ¿qué está empezando en mi vida o qué podría estar comenzando? Que tiene que ver con algo de mis filosofías de vida, con mi religión en este sentido, ¿no? No siempre religión es entenderlo como, bueno, tales y cuales religiones, sino qué me religa a mí, ¿no? Qué me vuelve a enlazar con la creencia de algo más grande, ¿no? A veces es mi mundo espiritual, a veces es creer en un dios o una diosa, o en muchos dioses, muchas diosas, o creer en mí mismo y mí misma, en esta cosa más hasta nihilista, decir, no, yo en lo que creo es en mí misma y en mi poder, ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, y también obviamente un inicio en lo que tiene que ver, sí, se lo llevamos también a algo como mucho más cotidiano, si se quiere, inicios en cuestiones de estudios, de que estaba estudiando algo, también es una época del año que trae mucho esta información, ¿no? Resultados de exámenes de algo que estaba estudiando, final de una formación, cuestiones de viajes ni que hablar, que vamos y venimos por las celebraciones, por las fiestas, fin de año y demás, como familias que van, familias que vienen, volvemos a veces a, yo que sé, gente que vuelve a su tierra natal, gente que se va a otros lados, etcétera, ¿no? Es un momento muy de eso. Eh, y por sobre todas las cosas, algo que quiero hablar igual un poquito más hacia el final, es esto de las creencias. También Sagitario tiene que ver con las creencias, porque si hacemos otra vez como este análisis, este desglose de la energía sagitariana, bueno, obviamente esa cuestión, ¿no? Soy una persona que se fue a un viaje largo y volví con mucho aprendizaje y eso lo tomé como una enseñanza de vida y lo convertí en mi creencia, en una de mis cajitas de creencias, ¿no? O yo creo en tal religión, ¿no? Formo parte de este grupo en el que creemos en tal y cual cosa, y eso hace a mis creencias, ¿no? Que después esas creencias generan también acciones en mi vida.
Entonces, también es un momento de inicio asociado a mis creencias, a cuáles son mis creencias sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre esto que te decía de lo que significa el fin de año, mis creencias sobre las relaciones, mis creencias sobre el amor, mis creencias sobre Dios, el universo, la gran fuente, la totalidad, etcétera. Igual ahora voy a hacer como una pequeña reflexión al final sobre este asunto de las creencias. Quiero ver si me estoy olvidando algo más de la parte más de lo que vendría siendo Sagitario. Me anoté acá también, bueno, también la libertad, ¿no? Es un signo muy asociado a la libertad, que no es la libertad acuariana, que es la libertad acuariana es, si se quiere, un poco más como de rebeldía, de rebelión, ¿no? De ir contra el status quo, como romper con eso. La libertad sagitariana en realidad no tiene esa cosa tan de contradicción, sino es más de expansiva, ¿no? De yo quiero crecer y crecer y crecer, ¿no? No me coarten esa libertad, por eso como tal cual como un caballo, ¿no? Como este símbolo del caballo de la libertad, de quiero ir para allá, para acá, quiero conocer otras culturas, quiero expandir mis horizontes, ¿no? La imagen es una humanidad, un ser humano, con un arco y una flecha como apuntando hacia un horizonte, hacia un futuro, hacia un destino. Entonces, de alguna manera, esto, ¿no? La libertad también está muy asociada a este signo, en esto de la expansión. Y bueno, nada, inicios por ese lado. Pero después también un poco hablando de los aspectos, ¿no? ¿Qué otras cositas están pasando a nivel de la configuración de esta luna? Y bueno, te decía que tiene, porque ¿qué pasa? Si también, hacerte otro detalle para enlazar con esto de un aspecto que tiene con Saturno. Eh, Te decía que venimos de Escorpio, que estoy en lo profundo, salimos a la superficie, me quiero expandir, quiero encontrarle un sentido a estas experiencias, estudio, aprendo, etcétera, viajo, pero después viene Capricornio, ¿no? Que es el siguiente signo de tierra y también el último de tierra, los de arriba, ¿no? Que lo que hace es materializar, es Saturnino, lo que te dice es todo bien con esto que aprendiste, todo bien con esa carrera que hiciste, todo bien con ese viaje precioso que estuviste filmando y pero ¿qué vas a hacer con esto, no? ¿Lo vas a llevar a un trabajo? ¿Cómo lo vas a materializar? Ahora lo que tenés que hacer es disciplinarte, crecer, madurar, ¿no? Todas estas cuestiones capricornianas. Eh, y justamente esta luna, en esto de lo expansivo, sagitariano, jupiteriano, que es me quiero expandir, no me limiten, lo positivo en un lugar, porque es limitante, pero es positivamente limitante, en esto de que a veces los límites, por supuesto que tienen su lado luminoso y positivo, es como eso en lo que estás empezando o vas a empezar que tiene que ver con una expansión, ya sea porque empezás o terminás de estudiar algo, ya sea porque tiene que ver con un viaje, porque tiene que ver con un viaje espiritual, porque tiene que ver con cualquier cosa en tu vida en el que sientas que estás programando, planeando alguna obra creativa, algún proyecto, porque también está ahí Marte en Leo, en el cual crees que esto optimista y positivamente va a ser bueno para vos, te va a generar confianza, fe, ¿no? Es una nueva, o vas a empezar este curso asociado a lo espiritual, o empezaste algo que de repente decís, pa, me está cambiando la percepción de mi expansión de conciencia, etcétera. Ahí Saturno de alguna manera lo que hace es decir, bueno, pero ojo, con límites, con realismo, dándole forma, ¿no? Es como todo bien con todo, pero bueno, esto bueno, si es lo espiritual, recordemos de traer ese espíritu acá a la tierra, a mi cotidianidad, al día a día, ¿no? No aquella cosa lejana de irme al Tíbet o estas ideas tan abstractas que después me cuesta vivirlas en mi cotidianidad, ¿no? La espiritualidad es acá, en el día a día, ¿no? Manifestando el espíritu que somos. Entonces, este Saturno de alguna manera lo que hace es eso, es un llamado a disciplinarse, a disciplinar, a darle forma a esa energía tan, tan, tan amplia, tan expansiva y gigantesca sagitariana, que siempre también en lo cotidiano es en la joda esta como del chiste de, bueno, te están hablando, te están haciendo una historia y te decía el ojo del pez era así, ¿no? Como todo hasta exagerados, son muy de los cuentos, de las fábulas, de exagerar y hasta de una pequeña mentirita sagitariana en el sentido de, le estás metiendo un color, la historia no fue así. Pero bueno, por eso también son en general muy buenos contadores de historias y demás, porque le saben dar esta vuelta como es tipo Big Fish, ¿no? La película Big Fish, este, divina película que el papá le hacía esto, ¿no? Le contaba estas historias fantásticas que eran un poco, o de alguna manera podrían ser una exageración de la realidad, pero está también toda la parte linda y fantasiosa, ¿no? De que a todos nos gusta un poco eso.
Bueno, así que Saturno ahí lo que está de alguna manera es poniendo como un límite, pero que puede llegar a ser un límite positivo y posibilitador. Y después hay un aspecto de oposición con el Júpiter que viene estando durante todo este año en Géminis, que de alguna manera también puede generar un poco más de esta exageración, ¿no? Así que ahí le podemos dar como esa vuelta entre, bueno, un inicio de algo que tiene que ver con mis creencias, con mis ideas y mis ideales, que por un lado tienen una cuestión como muy asociadas, por ejemplo, a la comunicación, ¿no? Algo que tiene que ver con el comunicar o comunicación incluso conmigo misma, pero con una cierta limitación que puede ser posibilitadora. Y después otro tema, es una luna en general, una lunación muy asociada al conocimiento, ¿no? Primero porque está en el eje Sagitario y Géminis, eje inseparable, que siempre tiene que ver con el eje del conocimiento. Em, de alguna manera en Sagitario hacemos esta síntesis del sentido, ¿no? Del, de la maestría de las cosas, del gran aprendizaje, es como si fuera más la mente abstracta, y en Géminis es lo más cortito, como el titular, ¿no? Como mi mente más concreta, que lo que hace es como más unir, tomar información, ¿no? Tomar información, reunirla, ¿no? Tiene más que ver con eso, y con los estudios más cortitos y demás. Entonces es una luna que entre que incluye a Mercurio retrógrado en Sagitario, entre que incluye al eje del conocimiento y entre que hay un aspecto con Júpiter en Géminis, tiene mucho, es como muy mercurial, muy de la comunicación, del conocimiento, bueno, también a veces del comercio, de los movimientos, ¿no? De estar muy en movimiento, es un momento del año incluso, pero esta luna también, de alguna manera siempre en correspondencia al cielo, a lo que nos está pasando, es de mucho movimiento, de ir y venir, de traer, de llevar, de comprar, de vender, ¿no? Todo esto. Y de alguna manera, una especie como de, no sé si la palabra es reflexión o bueno, algo que tiene que ver con mi idea sobre esta luna, es esto de las creencias, porque ¿qué pasa? Mercurio desde ahora, el 25 de noviembre, empezó a retrogradar, en realidad desde el grado 22 de Sagitario, o sea que no hace conjunción con esta lunación que es en el grado 9, no están ahí juntitos, pero igual están en el mismo signo, obviamente, hace a esta lunación. Retrograda del 25 de noviembre al 15 de diciembre, justo también en el periodo de esta luna nueva, ¿no? Ya el 5 de diciembre se juntan Mercurio retrógrado y el Sol, dando, eso es una cosa que se llama la conjunción inferior, que nos da una luz, una mayor conciencia de qué está significando este Mercurio retrógrado. No sé si lo subí en YouTube, un videito de Mercurio retrógrado, pero si no lo tengo en Instagram, en las redes sociales, y también hay un pronóstico, digamos, de lo que sería este Mercurio retrógrado, en qué área de tu vida le cae acá, en qué área de tu vida cae este Mercurio retrógrado. Entonces, ¿qué información podría traer a esta lunación? Es que por un lado todo esto de expansivo, de hacer, de optimismo, sí me mando, ¿sabes qué? Me voy a este viaje largo, toda la mierda, me armo el bolso y me voy por 40 años, no sé qué. Es tipo, sí, buenísimo, energía sagitariana, vamos arriba, sí, optimismo, sí, todo va a estar bien. Pero por un lado tenemos la limitación esa saturnina, que es, bueno, pero vamos a chequear un poquito cómo lo estamos haciendo. Y por otro lado, lo siguiente es que con un Mercurio retrógrado es, bueno, pero fíjate, porque quizás este periodo, por lo menos hasta el 15 de diciembre, es de revisar, de rechequear, de también de fijarnos qué estuvimos haciendo y qué errores pueden aparecer, porque entendamos que Mercurio retrogradando no siempre tiene que ver con algo que sucede en el periodo de la retrogradación, como errores o desvaríos en ese periodo, sino de cosas que venimos haciendo y que ahora aparece la información de, no le presté atención a esto que hice, ¿no? Yo que sé, mi pareja, por ejemplo, me compró un regalo para las fiestas en el extranjero y, y hoy me decía, no me di cuenta que esto que compré no entraba en el rubro tal, entonces al final me va a salir mucho más por tal y cual cosa, ¿no? Pero bien eso de que no prestó atención en su momento y ahora te cae como esa data, ¿no? Pero bueno, puede caer esta información, bueno, para que me están llamando por teléfono, por favor, puede caer esta información de revisar eso que estamos planeando, proyectando e iniciando.
Y después, esta parte que te quería decir de esta especie de reflexión en cuanto a las creencias. Es un muy buen momento, en esto que te decía al principio del video, de que quizás al ser una luna que no es tan choqueante como otras lunaciones u otros eventos astrológicos, sí es un momento en el que podemos utilizarlo para decir, bueno, pará, voy a revisar cositas como más de fondo, ¿no? Más allá de que una luna en Sagitario y con un Mercurio retrógrado tiene esta cuestión como más de lo cotidiano, del erré acá, el erré allá, tengo que revisar esto, tengo que revisar el pasaje porque me voy de viaje, ¿no? Estas cuestiones como bien concretas de lo cotidiano. Yo pensaba en esto de revisar, es un lindo momento para revisar mis creencias, ¿no? En mis creencias en relación a lo que cada uno o cada una quiera, pueden ser mis creencias en general, pero sobre todo estas creencias que nos hacen que después eso se materialice de una forma en mi vida, ¿no? Entonces, por un lado, entendiendo esto de la mente, porque te decía que el eje Géminis-Sagitario siempre está asociado al conocimiento y a la mente, de cómo funciona nuestra mente, ¿no? Yo no es que soy especialista en eso, pero por cosas que me han pasado a lo largo de mi vida desde que tengo 20 y muy poquitos años, sí he ido autodidácticamente aprendiendo algunas cosas para entenderme mejor. Y eso siempre está incluido desde el punto de vista como de lo más abstracto y espiritual y también, que es todo un poco parte de lo mismo, desde lo más científico o de lo que nos pasa. Porque yo creo que es en este universo multidimensional lo que nos está pasando desde lo neuronal, desde lo hormonal, es lo mismo que está pasando desde el punto de vista espiritual, solo que en diferentes aspectos, en diferentes dimensiones, en diferentes planos, que se manifiestan en diferentes cuerpos, ¿no? Entonces, nuestra mente lo que siempre está haciendo, justo el otro día veía un videíto como muy rapidito, esos que están ahí en las redes, que explicaba muy rápidamente esto de que nuestro cerebro siempre quiere confirmar lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, porque esa es su función. De alguna manera, si en la mente nos hablara, nos va a decir, no, yo no voy a convertir en una creencia como en la peli intensamente, ¿no? Yo no voy a mandar la pelotita de creencia a la cajita de creencias sobre algo que todavía no está científicamente comprobado, ¿no? No lo voy a mandar tan rápido. Confirmame unas cuantas veces que esto es real, así realmente ahí sí lo cristalizo. No voy a estar perdiendo el tiempo en generar una creencia sobre algo que ni siquiera sé si es así. Entonces necesita confirmar. Por eso, cuando tenemos una creencia que de alguna manera es limitante o no nos hace muy bien, siempre en la vida vamos a estar buscando confirmación, ¿no? De que yo no soy lo suficientemente, yo que sé, inteligente. Entonces, la vida siempre no solo me va a mostrar, sino que yo misma inconscientemente voy a estar buscando esas confirmaciones a nivel vincular, a nivel de todo lo que me pasa. Pero lo que está bueno este video decía, pero también pensemos que la cara buena de esto es que también nuestro cerebro va a estar buscando y confirmando cuando le pedimos una confirmación opuesta. O sea, si le decimos, no, pero yo sí tengo la capacidad de ser tremendamente inteligente, entonces va a buscar situaciones que también me confirmen eso, que sí me hace mejor a mí, ¿no? Me hace más feliz o me expande más. Entonces, creo que es un buen momento para mirar eso. Y otra cosa es entender, yo no creo que esto sea tan lineal, de que sea tan encadenado, no me parece que los planos de nuestra existencia, tipo el mental, el espiritual, el emocional, el físico, estén como está este primero, después este, ni que estén tan separados. Pero bueno, nuestro cerebro necesita entender las cosas desglosaditas y sí, en muchos de los casos a veces se da esta linealidad o este escalonamiento, pero no siempre es así. Yo creo que no es tan lineal. Pero si queremos, podemos entender de que muchas veces cuando nos está pasando algo a nivel físico, cuando estamos somatizando de alguna manera, en general, quienes creemos en esto, hubo una emoción que desencadenó que nos pase esa patología o ese malestar o lo que fuere, o ese bienestar también. Eh, pero antes de esa emoción, en muchos de los casos, no siempre, pero en muchos de los casos hubo un pensamiento que gatilló esa emoción. Es verdad que a veces yo voy por la calle y me sucede algo, ¿no? Escucho un tiroteo y sentí miedo. Bueno, ahí quizás no fue solo mi pensamiento. Pero en general sí, mi forma de pensar es quien genera un tipo de emoción, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy por la calle caminando y estoy pensando, no, porque aquella persona que al final es una maldita y me hizo esto y estoy empezando a sentir, y en mi cuerpo empiezan a aparecer todas estas hormonas que a su vez me generan una emocionalidad. Y esas emociones hacen que después llegue a casa y me duele la panza, la comida no me cayó tan bien, ¿no? Es como que se va desencadenando eso. Pero lo importante es que antes de todo eso, lo que hay en general es una creencia, porque mis creencias son las que desencadenan un tipo de pensamiento.
¿no? Pensamientos más positivos, pensamientos más negativos, más neutros o lo que sea, pero acá lo que nos importa es trabajar la parte como más tóxica para sentirnos mejor, ¿no? En definitiva, en general hay una creencia, que puede ser, sí, que nuestros mamá y papá nos lo pusieron en nuestra familia o en la cultura, dejemos también de echar un poco la culpa afuera, hoy somos los adultos que podemos hacernos cargo de eso. Ver cuáles son mis creencias fundantes, no es tan fácil encontrarlo, francamente, eso sí se da a un nivel bastante inconsciente, pero incluso estas creencias Sagitario a nivel de lo religioso, a nivel de los mandatos hasta filosóficos de vida, hasta políticos que hubieron en mi familia, ¿no? De creemos en esto, entonces tal otra cosa no se puede hacer porque está mal visto en nuestra casa, en nuestra cultura, en lo que sea, ¿no? Y eso obviamente siempre nos limita. Entonces, de alguna manera, un buen momento, me parece, esta luna para revisar Mercurio retrógrado, esas creencias que generan después una estructura de pensamiento y esa estructura de pensamiento incluso genera un tipo de ego, pero también genera una emocionalidad y esas emociones muchas veces después se manifiestan en mi cuerpo físico y se manifiestan en mi vida, en los eventos de mi vida, ¿no? Entonces, nada, una invitación a revisar un poco esa cajita de creencias nuestras de por qué hago tal cosa. ¿Qué me decían? Por ejemplo, ejercicios interesantes es, ¿qué me decían en mi casa? ¿Qué se decía sobre, yo esto lo aprendí también con Lauro Alonso, estaba bueno este ejercicio sobre genealogía, ¿no? O estudiaba psicogenealogía y genealogía. ¿Qué se decía en mi casa sobre el dinero? Frases, ¿no? Ah, el dinero no sé qué sucio, no sé qué la gente que tiene plata es toda así asá, ¿no? ¿Qué se decía sobre el amor, sobre las relaciones? ¿Qué se decía sobre estudiar, trabajar, ser exitoso? ¿Qué se decía sobre no ser exitoso? Todo eso, ¿no? Ir viendo porque esas frasecitas o esos dichos típicos de familia, ¿no? Ah, la vida es dura, la vida es una lucha, o siempre que no sé qué, o el mejor ¿no? Todas esas frasecitas se fueron instalando ahí y después generan básicamente la vida que tenemos hoy. Así que una invitación a revisar en este momento un Mercurio retrógrado esas creencias para iniciar luna nueva en Sagitario, una nueva vida, una nueva forma de ser, un nuevo optimismo, un nuevo proyecto creativo y un nuevo proyecto filosófico de vida. Así que bueno, eso es lo que te quería contar. Espero que te haya servido. Nos vemos en la próxima. Chau.